Bueno, muy buenas noches a todos. Esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy. Los invitamos a nuestro segundo caso clínico sorpresa. Este estará a cargo de Juan Camilo Olivella. Él es estudiante de noveno semestre de la Universidad de La Sabana en el programa de medicina y el día de hoy nos trae un motivo de consulta muy interesante con un reto diagnóstico que para muchos podrá ser muy útil también. Y bueno, el día de hoy vamos a realizar este caso y esperamos que se lo gocen. Entonces, nada, Juanca, cuando decidas comenzar, perfecto. Y bueno, agradecerte mucho también por participar junto a nosotros. Buenas noches, Juan Francisco. Buenas noches a todos los que estamos presentes. Voy a compartir entonces la presentación. Se me avisan si ahí la están viendo. Sí, ahí estamos bien. Ahí la estás viendo, que dice Ujú. caso clínico y bueno, Sí, sí, perfecto. listo, perfecto. Entonces, bueno, nada, demos inicio. No sé si habrán más personas que se quieran unir hoy, pero bueno, vamos dando inicio de igual forma, aquí los que estamos presentes. La idea de la presentación de este caso clínico, ¿cuál es? Vamos a hacer pues entre todos un abordaje a un paciente previamente sano. Aparentemente el paciente pues no tenía ningún antecedente patológico de importancia y llega por un cuadro clínico muy llamativo. Entonces la idea es que todos nos cuestionemos sobre pues la enfermedad actual, qué otras cosas nos gustaría preguntar, sobre los datos que nos están aportando en la enfermedad actual, qué parte de esos datos nos gustaría como ahondar un poquito más en ellas. La idea es que pues todos los que estamos aquí levanten, bueno, no puedo ver si levantan la mano, entonces si quieren abrir los micrófonos y simplemente participar, bienvenidos. Entonces, bueno, nada, mi nombre es Juan Camilo Olivella, para los que no me conocen, soy estudiante noveno semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana y demos inicio entonces al caso clínico de hoy. Posteriormente al caso clínico vamos a dejar el tema del tratamiento del paciente eh, en espera, ya que hice una pequeña revisión de la literatura y pues quiero que posterior a ella entendamos cuál sería el tratamiento más apropiado después de hacer el diagnóstico de este paciente. Entonces, para empezar, voy a leer algunos datos del paciente. Es un paciente de 58 años, su nombre es Carlos Luis Santos Domínguez, su profesión es carpintero, estado civil casado, la escolaridad es bachiller y en cuanto a su condición social, vive en una casa en el municipio de Tocancipá con todos los servicios públicos y adecuadas condiciones de sanidad según la acompañante, perdón. El motivo de consulta es mi papá está muy raro. El motivo de consulta pues claramente lo hace la acompañante, la cual es su hija, la hija de Carlos, ya que Carlos presenta una notable alteración del estado de conciencia. Entonces, en cuanto a la enfermedad actual, tenemos a un paciente quien ingresa al servicio de urgencias en compañía de la hija por cuadro clínico consistente en demencia de rápida instauración y progreso asociada a cefalea de intensidad 7/10 que no mejora con la toma de medicamentos analgésicos. Ha presentado asociado a este síntoma principal náusea y 3 episodios eméticos en el último día previo a la consulta. A la valoración se encuentra un paciente desorientado en espacio-tiempo, pero está orientado en persona, está estable hemodinámicamente y no tiene signos de bajo gasto. Refiere que la cefalea tiene una intensidad en la escala análoga visual del dolor de 7/10. Entonces, este es el caso que llega al servicio de urgencias, este es el motivo de consulta, entonces me gustaría escuchar qué harían ustedes ante este escenario y con esta información. ¿Cuál sería, digamos, su proceder? No sé si alguien quiera participar. La idea es que lo charlemos y lo discutamos entre todo en este punto. ¿Qué podríamos hacer adicional? ¿Qué otras cosas preguntaríamos? Etcétera. A ver, ¿quién se anima a participar? Cuéntenos.
Bueno, voy a llamar aquí al azar a alguien, la So, verdad. Carlos Andrés eso, Pulido, eso. tiene la mano levantada. Listo, Carlos. Entonces cuénteme. Bueno, ahí me Ujú. escuchan bien. Sí, ahí lo escuchamos bien. Bueno, pues, o sea, llama la atención que el paciente pues tiene una demencia de progresión rápida, ¿no? Sí, Lo que hay que tener en cuenta es que pues es una cefalea pues con signos de alarma, ¿no? Porque tiene pues desorientación, tiene pues, una alteración en espacio-tiempo, ¿no? Entonces, pues, o sea, en primera instancia, pues hay que tener eso claro, ¿no? Como tener en cuenta que es una cefalea con signos de alarma. También no sé si es de estallido, cuánto tiempo fue la instauración, weón. listo, perfecto. O sea, eso es lo que quiero que hagan, que con estos datos están muy básicos, entonces la idea es que preguntemos más cosas. La cefalea, la hija refirió que la presenta desde hace 3 días, previo al día de consulta, que ella, que pues él ha estado como quejándose mucho del dolor de cabeza, le han dado acetaminofén, 1 gramo cada 8 horas sin mejora, eso fue el primer día, el siguiente día intentaron con ibuprofeno, tampoco mejoró, 800 miligramos cada 12 horas, no mejoró, y pues ya en el último día previo a la consulta no le dieron nada, pero la cefalea ha estado persistente durante los 3 días y digamos la intensidad sí ha aumentado de manera progresiva, digamos que cuando le inició era leve y ahora está digamos 7/10, un poco más fuerte. Otra cosa que mencionaba Carlos que también llama mucho la atención es la demencia, ¿sí? Entonces la demencia de rápida instauración. ¿Qué les gustaría, digamos, conocer acerca de eso? De rápida instauración y progreso, o sea, pérdida de las habilidades mentales en un periodo de tiempo muy corto. ¿Qué les gustaría saber sobre eso? Espera, Juanca, creo que teníamos una manita levantada. Ah, bueno, sí, ahí aparece Juan Carlos. Si quieres, puedes comentar. Pero creo que Sí. había alguien antes que yo, pero no estoy seguro. Dale, Juan Carlos, cuéntame. Pues yo no estoy seguro, pues quería pues contestar por eso, pero si no me equivoco, cuando uno habla de demencia, pues se refiere a alteración en las funciones mentales superiores, ¿no? Pues Sí, sería bueno correcto, entender cómo qué función específicamente está alterada, cuál se alteró primero, si perfecto, el habla, bueno, etcétera. correcto. Sí, muy bien. Sobre todo, pues la hija ha referido todos estos síntomas porque en verdad al comunicarse con el paciente, más adelante lo vamos a ver, les voy a adelantar este pedazo, pero él está muy distráctil, ¿sí? Entonces, uno puede llamar su atención, pero mientras le está realizando la pregunta, él ya está en otra cosa. Lo que refiere la hija es que él era carpintero, que hace 2 meses, él realizó como la remodelación de la casa, la parte de la sala, toda la sala la remodeló él solo. Hizo los marcos de las puertas, hizo unas mesas de centro para la sala, hizo unos muebles que van así pegados a la pared, como que él estaba muy funcional y empezó a notar, digamos, después de que hizo esa remodelación, póngale 1 mes y medio, eh, empezó a cambiar primero la memoria, ¿sí? Como que no se acordaba qué era lo que tenía que hacer en su trabajo del día a día, o sea, no sé, digamos, cortando, midiendo, lijando las piezas de madera, como que no se acordaba cómo hacerlo y le decía a la hija que no entendía por qué no se acordaba. Después presentó también, digamos, alteraciones en cuanto a la praxia, como que a veces se le dificultaba los movimientos, digamos, en su trabajo, se le dificultaban hacer movimientos finos, ¿sí? Y movimientos controlados, como que ella veía que él iba a cortar y de repente empezaba a temblar. Eh, y lo último que se vio afectado fue el tema del lenguaje, como que habían veces que le preguntaban cosas y él respondía simplemente como que murmullos, ¿sí? O sea, no murmullos, sino como respondía cosas, sonidos incoherentes, o sea, no formaba palabras, sino que simplemente hacía sonidos y ya cuando ellos se dieron cuenta de ese síntoma, pues la hija decidió traerlo a urgencias,
y pues presentando todos estos síntomas. En verdad lo único que él respondía era el nombre, como uno le decía, ¿cómo se llama usted? Y decía Carlos, ya, no respondía la verdad nada más, ni la edad. Cuando le preguntaban que dónde estaba, decía que estaba en la casa, mientras pues obviamente estaba en el hospital y decía que estaba en la casa. Entonces, una persona que está totalmente desorientada, que tiene una alteración de las funciones mentales superiores, como muy bien lo dijo, no recuerdo el nombre, y que tiene una cefalea también que llama mucho la atención. Entonces, ese es el cuadro inicial que tenemos. No sé si haya otra cosa que les gustaría indagar sobre estos datos que están aquí presentes. A mí me gustaría saber si tuvo algún episodio febril y el vómito, ¿cómo fue? Perfecto, excelente pregunta. No ha presentado ningún episodio de fiebre y cuando él llega al servicio de urgencia se le toma la temperatura y está normal, está en 37,2. Los episodios eméticos se le preguntó pues a la familiar que cómo habían sido y ella refirió que simplemente él vomitó espontáneamente, o sea que no hizo arcadas, no hizo nada, simplemente de la nada vomitó y ella dice que salió disparado mucho contenido alimentario, lo que nosotros denominamos vómito en proyectil. Entonces todos los 3 episodios eméticos fueron de vómito en proyectil. Entonces, muy bien, ya hemos digamos, estudiado esa parte. Yo tengo una cosita antes de saber, qué pena. La presión arterial, ¿cómo llegó? O sea, ¿con qué cifras pudo llegar? Pues dice que está hemodinámicamente estable, entonces llegó con cifras tensionales normales. Ya después les voy a mostrar digamos, la toma de la tensión, pero está normal. Está normal y no presenta bajo gasto ni nada. Más preguntas, más preguntas. Todavía queda una pregunta que quiero que alguien haga sobre estos datos que están aquí. Miren muy bien todo y traten como de no obviar las cosas que parecen. Yo sí tengo, utilizo químicos, o si se acuerda de algunos químicos que utilizan sus materiales para la remodelación. No, lo único que utilizó así de químicos fue como el pegante de madera y quizá los aerosoles para pintar la madera, pero además de esto nada y como que él siempre trabajaba con mucho cuidado. O sea, se ponía sus protecciones, digamos, si iba a pintar con un spray, pues se ponía tapabocas, gafas. No refiere, digamos, haber utilizado ningún otro químico importante. Juanca, no sé si ya hayan preguntado acerca de la localización del dolor de cabeza. Sí, también es muy importante. La cefalea es solo craneana. La Ok, refiere perfecto. como que le Sí, duele porque toda la cabeza. también una intensidad de 7 hemicraniana mejora con los analgésicos, náuseas. Bueno, también podría venir siendo como pues una migraña y más aún si tuviese historial de eso, pero pues, en Claro. este caso no creo. Ujú. Sí. Perfecto. Entonces, muy bien. Ya tenemos el motivo de consulta. Ya evaluamos algunos puntos de la enfermedad actual muy importantes. Eh, digamos, la otra cosa que quería que revisáramos era el tema de la condición social, ¿sí? Dice que vive en una casa en Tocancipá, que tiene todos los servicios públicos, pero pues sabemos que Tocancipá es un área rural, entonces sería importante preguntarle si es una casa finca, ¿sí? Porque él puede vivir en una casa finca en Tocancipá, o si es una casa como tal ya en el pueblo o un apartamento, ¿sí? Porque eso cambia mucho, digamos, el enfoque que le podemos dar a un paciente, más en el contexto de un paciente que viene de una zona rural. Entonces, otro aspecto que es muy importante evaluar y que muchas veces no lo hacemos, pero pues puede ayudarnos mucho en el momento del diagnóstico. Entonces, aparte de esto, pues enfermedad actual, motivo de consulta, ¿qué otras cosas necesitamos saber para poder llegar al diagnóstico de un paciente? Ya Pacho estaba ahí dándonos una idea, él está diciendo, no sé si tenga antecedente de migraña. Entonces, lo que necesitamos mirar ahora son los antecedentes del paciente, que también es algo que nos aporta demasiado al enfoque clínico que le damos a un caso y pues, obviamente en el caso de neurología, aparte de los antecedentes de la enfermedad actual,
de la revisión por sistemas, es importante pues para nosotros el examen neurológico, porque es lo que nos va a decir cómo se encuentra el cerebro. ¿Sí? A través del examen neurológico nosotros podemos evaluar cómo se encuentra el cerebro. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar esos datos. En cuanto a los antecedentes, como patológicos, tiene psoriasis, que fue diagnosticada hace 3 meses, medicamentoso, uso de prednisona 60 miligramos día, tóxico alérgico, consumo de alcohol de 2 cervezas diarias en promedio, niega alergia, quirúrgicos niega, familiares, muerte del papá por infarto agudo del miocardio fulminante, y al examen neurológico estos son los hallazgos positivos. Se presentaba distráctil, los pares craneales estaban conservados, tenía una fuerza de 4/5 en el hemicuerpo izquierdo y la sensibilidad estaba conservada, tenía hiperreflexia, sobre todo en el reflejo patelar y en el reflejo cubital, y los exámenes tomados al ingreso paraclínicos mostraron lo siguiente. Un hemograma, perdón, ahí es 15.050 leucocitos, escribí mal, es 15.050 leucocitos con 88% de neutrófilos, hiponatremia de 122.000 equivalentes por litros y ninguna otra alteración. Entonces tenemos un hemograma con una leucocitosis a expensas de neutrófilos y una hiponatremia. Entonces, sobre esto, digamos, sobre los antecedentes, sobre el examen neurológico, ¿les gustaría preguntar alguna cosa adicional a lo que está ahí? ¿O alguna cosa que ustedes crean que es relevante saber sobre lo que está ahí, que nos pueda ayudar al diagnóstico? ¿No se le realiza un TAC, aparte de paraclínico, imagen radiológica, no? Sí, sí, pero vamos en este punto, o sea, vamos en este punto de la atención del paciente. Nos llegó el paciente, le hicimos como una anamnesis rápida en urgencias, le preguntamos sus antecedentes, le hicimos el examen neurológico y le mandamos a tomar unas muestras de sangre. O sea, hasta ahí vamos, y estos son los resultados de los paraclínicos y estamos entonces con esta información. Entonces, ¿hay algo de esta información que les gustaría, no sé, ahondar un poco más? Juan Camilo, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Tienen signos meningios? Cuando usted dice signos meningios, ¿a cuáles se refiere específicamente? Kearney y Babinsky. Kerning y Brudzinski no tiene ninguno de los dos signos meningios. Ninguno. Entonces, por ejemplo, sobre el uso de la prednisona, algo que sería importante saber es por qué la utiliza y por cuánto tiempo la ha utilizado, ¿sí? Entonces, cuando le preguntaron esto a la hija, ella refirió que el papá estaba utilizando la prednisona desde que le diagnosticaron unas lesiones de apariencia psoriática en las piernas, sobre todo en la parte inguinal y, digamos, que comprometía sobre todo la pierna en la parte inguinal, en la región inguinal tenía una psoriasis. Entonces le mandaron pues un uso de antibiótico, el cual ya terminó y actualmente únicamente se encuentra con la prednisona, la cual ha estado utilizando hace 3 meses, a dosis de 60 miligramos día. Inició con una dosis de 40 y se fue escalando hasta 60. ¿Alguna otra cosa que les parezca relevante o del examen neurológico? ¿O alguna otra cosa del examen neurológico que les gustaría saber? El paciente, cómo era la marcha o presentaba algún signo pues de ataxia, por ejemplo. Sí, no, el paciente, digamos, cuando ingresa, presenta una marcha normal, ¿sí? El paciente ingresa caminando con la hija, eh, no se ve ningún tipo de alteración ni de apraxia ni de ataxia en la marcha. Muy importante, no está escrito ahí,
porque ahí pues únicamente puse los hallazgos positivos, pero también muy importante evaluar el tema de la marcha en el examen neurológico que muchas veces no se hace. Entonces, digamos, ya en este punto, con esto que tenemos, me gustaría, obviamente, siempre en neurología vamos a abordar nuestros casos inicialmente como diagnósticos sindromáticos, y a partir de esos diagnósticos sindromáticos intentamos buscar un diagnóstico etiológico que abarque pues todos los diagnósticos sindromáticos que hemos planteado. Entonces me gustaría que me plantearan algunos diagnósticos sindromáticos con los pues con todo lo que ya, la información que ya tenemos. Pues así como está, podría ponerse cefalea con signos de alarma, ¿no? O Sí, depende sí, de qué se ve como el motivo, porque también está el tema de la demencia, ¿no? exacto. Entonces, un síndrome demencial también podría ser, y el síndrome de cefalea con signos de alarma también. Importante. ¿Algún otro que se quieran plantear? Acuérdense que cuando nos planteamos un diagnóstico sindromático, tenemos que mirar cuáles son las posibles causas de ese diagnóstico sindromático, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las posibles causas de una, por ejemplo, una cefalea con signos de alarma? Entonces, hay que descartar varias cosas. Algunas las podremos descartar por la clínica, hay otras que necesitaremos paraclínicos para descartarlas. Entonces, con estos exámenes paraclínicos también podemos entonces pensar en ciertas cosas. Pues yo creo que la demencia en antecedentes familiares ya los descartamos, ¿no? Pues la hija nos dice que no, ninguno. Pues el Sí, padre tuvo un infarto, sí, y pues no, o sea, lo descartamos totalmente. o sea, Pero usted, pues usted descartaría totalmente el síndrome demencial. no, no lo descarto. O sea, sí, pues migraña no podría decir porque pues sus síntomas son muy alarmantes, sí, y pues obviamente no están asociados a migraña. Pero pues él dice que trabaja en carpintería y pues él vive en ciudad, ¿cierto? O vive en pueblo, Vive en Tocancipá, ok, en una casa, y eso era lo que estamos hablando ahorita. O sea, sería bueno evaluar si la casa en la que vive es una casa que es, digamos, en el casco urbano de Tocancipá o en la parte más rural de Tocancipá, o sea, por sí, ejemplo, una claro. casa finca o algo así. Porque podrían haber rodeadores, ay, perdón, bueno, Rodeadores, roedores, exacto, que sí, podrían sí. pues compartirle enfermedades infecciosas, ¿no? Podría ser una infección bacteriana. Pues bueno, eso lo podríamos ver en el TAC Ujú. realmente, ¿no? Porque Sí, ahí sí sería, pues ahí nos podría hacer una causa, ¿no? Si un roedor pudo infectarlo con una infección bacteriana, pues de pronto sus síntomas neurológicos ya de pronto pueden ser preocupantes a causa de la infección. listo. Eso que usted entonces dice es muy importante, y usted, digamos, lo abordó de una manera pues chévere, porque miró el contexto de la zona en la que él vive y trató de buscar quizá un nexo epidemiológico, quizá un nexo no epidemiológico, sino más exponencial sobre el lugar en el que este paciente vive, ¿sí? Que dicen que sí, tiene, volvamos a esa diapositiva, dice que tiene todas las condiciones de sanidad, eh, pues que debe tener una persona, agua, luz, gas, pero no sabemos si esa casa en la que dice la hija que vive es una casa que está en la ciudad, o pues no en la ciudad, sino en el casco urbano del pueblo, o una casa que queda en la zona rural. Entonces, en este caso, la casa donde ellos viven, donde vive él con su esposa, donde él tiene también el taller de carpintería y vive su hija, es una casa finca que queda más en la parte rural del pueblo, y pues ellos además de tener la carpintería tienen también animales, ¿sí? Ellos comparten pues con animales, no tienen ningún tipo de negocio, sino simplemente tienen gallinas, tienen un burro, o sea, sí comparten pues con estos animales. Entonces, bueno, estamos hablando de los síndromes, y un síndrome también importante a evaluar es el síndrome pues infeccioso, ¿sí? Entonces, bien, pasemos ahora a
el líquido cefalorraquídeo al paciente, pues se le realiza una punción lumbar. Les quería preguntar, ¿esta punción lumbar se le realiza al paciente en urgencias? O sea, estábamos en ese punto donde le hicieron unas muestras sanguíneas, ya teníamos toda la anamnesis, la parte de la historia clínica. El paso a seguir sería tomar un líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Pero mi pregunta es, para ustedes, ¿le hacemos la toma del líquido cefalorraquídeo de una de este paciente o no? Pues yo le haría un ataque primero porque, no sé, me parece que tiene algunos signos que podrían ser compatibles con hipertensión endocranial. Ujú. No tiene más antecedentes, pero pues no sé, me gustaría tener la ataque al menos. Perfecto, perfecto, perfecto. Eso es lo que debemos hacer siempre. O sea, un paciente que presente alteración del estado mental ya es un paciente que no le vamos a hacer una punción lumbar de entrada, ¿sí? Y eso es algo que muchas veces a las personas se les pasa y pues el riesgo que se corre con esto es que el paciente pues tenga una hernia del tallo cerebral, lo cual pues conduciría a la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con el momento en el que se toma esta muestra de líquido cefalorraquídeo y tener en cuenta cuáles son esas cosas que me dicen a mí, uy, oiga, no vaya a hacer la punción todavía, tome primero una imagen, ¿sí? Entonces es algo muy importante. Muy bien. Ahora, alguien que por favor me interprete el líquido cefalorraquídeo, si tiene pleocitosis o no tiene, si tiene hipoglucasuria, si tiene glucosa baja, perdón, si tiene hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia. Alguien que lo interprete, por favor. Voy a llamar ahí al azar ahí como para avanzar y no quedarnos. Eh, Juan José Berrío. Juan José Berrío podría interpretar ese líquido cefalorraquídeo. No importa si se equivoca, o sea, la verdad es como para aprender. O si Juan José no puede, Perdón, Garrido García. o Borrero, hágale Borrero, García. o Rojas, Berrío Rojas, o Borrero, el que quiera. Bueno, pues depresión, bueno, el aspecto está turbio, pues Sí, debería estar transparente. correcto. En presión está un poco baja, está muy baja. En células están, Qué yo pena, diría, qué pena. Tuve otro error ahí de digitación, no es milímetros de agua, es centímetros de agua. ok, Ujú. entonces igualmente está baja, ¿no? Tiene 22 centímetros de agua, sí. Ujú. Entonces En estaría cuanto a, baja eh, o elevada. uy, creo que baja, la verdad, no sé. Bueno, ahorita vamos entonces a mirar cuáles son los puntos de corte para presión. Súper, siga, células. Células están 120, están altas. Ajá, correcto. Entonces tendría una pleiocitosis. Bien. Glucosa, ¿cómo está? Glucosa está disminuida, está hipoglucémico. Hipoglucorráquico, perfecto. Eso Sí. funciona. Ajá. Proteínas. Las proteínas están altas. Ujú, correcto, están altas. Muy bien. Los neutrófilos, la verdad, y sí, con neutrófilos y linfocitos no sé bien el. Listo. Entonces, es simplemente para mirar si, o sea, de esas células que tenemos en el líquido cefalorraquídeo, qué porcentaje son neutrófilos y qué porcentaje son linfocitos, ¿sí? Entonces, lo que nos dice aquí es que el 60% de esas 120 células que tenemos por microlitro son linfocitos. Entonces, tendríamos una pleiocitosis linfocítica, tendríamos una presión de apertura un poco elevada, una hipoglucorraquia, una hiperproteinorraquia y listo. Y tenemos un líquido con aspecto turbio en el cuadro clínico de este paciente, con los paraclínicos que ya hemos visto, que era un hemograma y una hiponatremia. Un hemograma con una leucocitosis a expensas de neutrófilos. Este es el TAC.
Alguien que me quiera, digamos, leerlo rápidamente. Digamos, esta lesión aquí, ¿qué sería? O bueno, esta lesión no, este hallazgo aquí en el TAC, ¿qué sería? ¿Alguien sabe? Eso es un neumoencéfalo, ¿cierto, Juanca? Eh, Podría ser un neumoencéfalo, sí, pero en este Aunque bueno, un neumoencéfalo es más chiqui, ¿no? exacto, se presenta más como circulitos, como negritos aquí alrededor de esto, sí, señor. Pero, digamos, no podríamos decir con certeza qué es, sí, pero dentro de las posibles cosas que es, sí puede ser un neumoencéfalo. ¿Qué otra cosa podría ser? Líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo, correcto. Entonces, en este caso sí es un quiste, se denomina como un quiste subaracnoideo y es una lesión benigna, ¿sí? No tiene ninguna implicación, la verdad, a menos de que ya, digamos, el tamaño sea tan grande que comprometa las estructuras adyacentes y quizá comprima los ventrículos y desplace la línea media, pero en este momento vemos que tenemos una línea media que no se encuentra desplazada por el hallazgo que tenemos ahí. Es un quiste subaracnoideo normal. Eh, y bueno, y además de eso, ¿qué otros hallazgos vemos así como la imagen del TAC no es la mejor, pero qué otros hallazgos podríamos, digamos, decir que son importantes en una imagen y la otra? La imagen de la izquierda es la imagen que se le toma inicialmente y la imagen de la derecha es la imagen después del tratamiento. Pues la imagen de la derecha no nos compete tanto ahorita, es más la de la izquierda porque es el punto del abordaje al paciente en el que estamos. Entonces, aparte de, digamos, esta lesión de acá, bueno, esta lesión no, este hallazgo de acá, ¿qué otra cosa de esto nos llama la atención? ¿O todo está normal o qué? Pues, Juan Camilo, no sé a mí, pero bueno, a mí me llama la atención que hay como una disminución de los surcos, como si tuviera Ajá, bolitas. sí, correcto. Entonces no vemos muy bien definidos los surcos, ¿cierto? O sea, nosotros por lo general, ¿qué veríamos? Aquí el lóbulo temporal bien definido, lo mismo que aquí, siempre lo hacemos comparativo. Miren que aquí sí se ve muy bien delimitado este surco que define el lóbulo temporal y aquí no lo encontramos, ¿sí? Y alrededor, como dice Carlos, alrededor de toda la tomografía, vemos una notable disminución de esos surcos, ¿cierto? Entonces podríamos pensar en qué, cuando vemos eso, ¿qué es lo que pensamos? Que quizá el paciente está cursando con qué. Un edema cerebral. Correcto, un edema cerebral. Ahora, si es de origen vasogénico, citotóxico, pues eso también nos los dan unos hallazgos imagenológicos que aquí no podemos definir muy bien, pero lo que tenemos claro es que tiene un edema cerebral. ¿Listo? Tiene un edema cerebral. Este hallazgo ya dijimos que es benigno, es normal del paciente, lo ha tenido toda su vida, pero lo que nos importa es que tiene un edema cerebral. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer antes de tomar la punción lumbar? Disminuir ese edema cerebral. ¿Sí? O sea, no podemos hacerle la punción lumbar a un paciente que claramente puede tener compromiso del tallo, hacer una hernia, pues porque, como dice el doctor Restrepo, no lo mascamos, ¿sí? Entonces eso es algo muy importante a tener en cuenta. Entonces obviamente se le hace al paciente el manejo de su edema cerebral previo a la toma y luego si se hace la toma del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ya para pasar a las siguientes diapositivas, que son la revisión de la literatura, quiero que lleguemos al diagnóstico. ¿Qué es, o sea, de lo que nos planteamos? La cefalea, el tema de la demencia rápidamente progresiva y el tema de la infección. ¿Con cuál de esos tres nos quisiéramos ir para abordar este caso? ¿Por qué? Y teniendo en cuenta todos los antecedentes del paciente, lanzarse a un diagnóstico etiológico. Entonces voy a hacer una recopilación rápida para que todos lo tengamos claro de nuestro paciente. Entonces es un señor de 58 años de oficio carpintero. Vive en una zona rural, en una casa finca, tiene todos los servicios, la sanidad adecuada, digamos, de la casa, pero nos hace pensar el hecho de que vive en una zona rural, que eso puede ser un factor de riesgo, ¿cierto? Entonces él vive con gallinas, tiene un burro, tiene
tiene varios animales, entonces es algo importante. El motivo de consulta es que mi papá está muy raro. Dicen que el paciente ingresa al servicio de urgencias con un cuadro de una demencia rápidamente progresiva. Antes, hace 2 meses, el señor estaba construyendo una casa, básicamente remodelando totalmente una casa. Hoy en día no se acuerda ni siquiera cómo utilizar el serrucho, ¿sí? Era algo que él hacía todos los días y en 2 meses ya se le olvidó cómo utilizar el serrucho. Tiene una cefalea muy importante, no ha tenido episodios de fiebre, está hemodinámicamente estable y ha tenido 3 episodios eméticos en el último día, y las características de los episodios es que fueron en vómito en proyectil, ¿sí? Eso en cuanto a la enfermedad actual. Los antecedentes importantes patológicos: que tenía una psoriasis que fue diagnosticada hace 3 meses, y para esa psoriasis le mandaron uso de unos corticoides a dosis de 60 miligramos día. Ha estado tomando corticoides durante 3 meses a dosis de 60 miligramos día. Consume alcohol 2 cervezas diarias en promedio. ¿Podría ser esto un antecedente de importancia? Hay que tenerlo en cuenta. Digamos que el familiar puede ser irrelevante. El papá murió por un infarto, ¿sí? Pues obviamente tiene riesgo de enfermedad cardiovascular, pero para el tema del caso clínico quizá no nos ayuda tanto. Examen neurológico: entonces los hallazgos positivos, ¿cuáles fueron? Que estaba distráctil, que tenía una fuerza disminuida en el hemicuerpo izquierdo, y ya. En los exámenes paraclínicos, entonces tenemos una leucocitosis a expensas de neutrófilos con una hiponatremia. El aspecto del líquido cefalorraquídeo ya lo definimos, entonces tiene una presión de apertura elevada, tiene muchas células, las cuales la mayoría son linfocitos, tiene una glucosa baja, tiene unas proteínas altas, está ligeramente turbio, vemos un TAC con un edema cerebral. Entonces, ¿qué diagnósticos etiológicos se quisieran plantear? Vamos a ver si alguien le da el diagnóstico. Digamos que con los hallazgos del líquido cefalorraquídeo, eso nos guía mucho hacia cuál quizá es la causa del cuadro clínico del señor, además de lo demás, de las otras cosas que vimos. Y otra cosa muy importante son los antecedentes del paciente, tanto medicamentosos como patológicos. Juan José, veo que tiene la mano levantada. Y Juan Carlos también. Puede que el edema cerebral sea secundario a la hiponatremia. Puede ser, sí. Pero pues digamos, en el contexto de este paciente, con todo lo que ya vimos de los paraclínicos, ¿cuál quizás sería esa causa de ese edema cerebral? Quiero que nos lancemos así con 2 diagnósticos etiológicos y nos vamos a hacer la revisión de la literatura rápidamente. O sea, ¿en qué piensan? ¿Algo infeccioso o quizá algo vascular o algo autoinmune? Algo, no sé. Pues digamos que yo tiene algunas cosas pues adicionales, pero lo principal yo lo dejaría como pues un síndrome meningio, ¿no? Que Meningio, pues, correcto. Ujú. determinar el patógeno y eso, pues es algo que se hace después, ¿no? Correcto. Pero, qué más hay ahí por notar? Pues uno, la prednisona. Ujú. Me corrigen porque puedo equivocarme, pero creo que cuando se toma más de 25 o 30 miligramos de prednisona al mes por 3 meses, eh, pues cuenta como un estado de inmunosupresión, ¿no? Digamos Correcto. que 60 miligramos por 3 meses, aunque parezca mucho, pues a veces no es tanto, pero pues sí cuenta como estado de inmunosupresión. También tiene una hiponatremia. Yo considero que es una hiponatremia secundaria, puede ser por un CAH o un cerebro perdedor de sal. Ujú. Y la tercera cosa es que creo que, pues, además de eso, tiene pues, una hipertensión endocranial secundaria, ¿no? Así, pues, eso serían con las cosas que yo consideraría. Como diagnósticos, perfecto.
Listo, Juan Carlos, en verdad, muy bien abordado, me parece. Juan José García también tiene la mano levantada, no sé si se le quedó levantada. Pues quería añadirle pues a la interpretación del líquido cefalorraquídeo, pues parece más como un líquido cefalorraquídeo como sugestivo de una infección por tuberculosis y pues asociado a la inmunosupresión me da a pensar, Ajá. me orientaría más a ese diagnóstico. Perfecto, perfecto, Juan. Súper. Digamos que muy bien, como dijo Carlos, o sea, no podemos lanzarnos hacia un diagnóstico etiológico en cuanto al agente patógeno ya simplemente con lo que tenemos, ¿cierto? Pero pues ya como Juan José, digamos, me hizo el análisis, dijo, bueno, pues si están en estado de inmunosupresión, uno de los agentes patógenos que con más frecuencia afectan el sistema nervioso central eh, es el bacilo de la tuberculosis. Entonces, ese es un buen, digamos, un abordaje porque nosotros lo que debemos hacer cuando tenemos, digamos, este tipo de casos es iniciar una terapia temprana, ¿sí? Entonces, si estamos sospechando un síndrome meningio, aún no tenemos los resultados del líquido cefalorraquídeo de vuelta, pero la clínica está muy sugestiva, debemos pensar cuáles son esos patógenos que con más frecuencia pueden afectar a un paciente que puede estar en un estado de inmunosupresión. Ya, digamos, Juan José dijo una bacteria que es el bacilo de la tuberculosis. ¿Qué otro agente infeccioso es muy frecuente en pacientes con estado de inmunosupresión que afecta el sistema nervioso central? Y pues que deberíamos sospechar en aras de eso, de hacer una terapia, eh, digamos, podríamos decirlo así como preventiva, eh, porque se sabe que pues, los resultados cuando se inicia la terapia de manera temprana son mejores. ¿Qué otro agente, Juan José? Pues pensaría pues no sé, un agente bacteriano. Sí. Esas dosis de inmunocorticoides pues predisponen, por ejemplo, a neumonía. Y pues, la neumonía puede ser una vía de entrada al sistema nervioso central de algún patógeno bacteriano. Perfecto, perfecto. Algún otro agente que quieran plantear? Sí, Juan Yo tengo Carlos. más bien la duda en este paciente. Yo creo que eso es lo complejo y es solo por esa dosificación pues, de esteroide, él ya tiene indicado mandarle pues todo para TV, tinta china, todo eso, o Eh, yo creo que, digamos, no lo sé, o sea, yo no sé usted decirle si sí, sino porque la verdad, pues eso se lo podría responder a alguien que esté, digamos, en la clínica constantemente. A este paciente fue un caso de la vida real que yo vi y se lo hicieron, le mandaron todo lo que nos está diciendo Juan Carlos, le mandaron tinta china para tuberculosis, le mandaron gram. Ahora no sé si, digamos, está indicado con esa dosis o no. Lo que yo pienso es que, digamos, un paciente con una clínica muy sugestiva de pues, un síndrome meningio y que tiene ese antecedente que pues está la dosis, tiene un periodo de tiempo un poco largo, no es muy largo, o sea, no ha sido un año de corticoides de 6 meses, pues, pero igual 3 meses siento que es un tiempo importante, pensaría que pues podría ser útil. claro, claro. Ok, excelente. Ujú. Ok, y etiología viral no podría ser, teniendo en cuenta pues el predominio de polimorfos, la demencia rápidamente progresiva, podría hacernos pensar en una encefalitis. Claro, claro, en una encefalitis, sí, señor. Ujú. Perfecto, entonces tenemos dos planteamientos. Uno, eh, pues el tema de una meningitis bacteriana y el otro, ¿qué sería? ¿Una meningoencefalitis o una encefalitis únicamente viral? Juan José, ¿lo quiere plantear como una Sí, encefalitis solamente y ya? sí,
Listo. Listo, entonces quedémonos con esos dos y pues ya vamos a hacer la revisión de la literatura. El paciente pues se le realizó luego un estudio de tinta china eh, donde se evidenciaron microorganismos encapsulados sugestivos de ser un criptococo, ¿sí? O sea, un hongo. Entonces tenemos meningoencefalitis por estreptococo. ¿Por qué meningoencefalitis primero? Y no simplemente meningitis. Porque en este caso vimos que el paciente no solo tenía, obviamente no se veía un realce meningio en el TAC, pero sí veíamos que tenía un notado edema cerebral, lo que nos habla que está comprometiendo el encéfalo, la patología, y además de eso, pues tenía una clínica muy sugestiva de un síndrome meningio, ¿sí? O sea, como que tenía muchas características de lo que es una meningitis, pero pues vimos por imagen que tenía también compromiso del encéfalo. Entonces, en el caso, digamos, del Cryptococcus neoformans, que es el que pues con más frecuencia infecta a nuestros pacientes en el sistema nervioso central, el compromiso es tanto de meninge como de encéfalo, entonces se define como meningoencefalitis y no simplemente como meningitis. Entonces tenemos un caso, una meningoencefalitis estreptocócica, ¿cierto? ¿Y cuáles son cuáles son las manifestaciones más comunes de eh, de esta criptococosis? Perdón, esto no es estreptococo, es criptococo neoformans acá, criptococo SPP. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones más comunes de la criptococosis? Por el VIH, ¿sí? Entonces, pacientes que tienen estado de inmunosupresión, una de las enfermedades que más afecta a estos pacientes es el VIH, la criptococosis por criptococo neoformans. En el estado de inmunosupresión adquirida, como en el de este paciente también, y en pacientes inmunocompetentes aparentemente, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver por qué aparentemente. Como en el caso de este paciente, pues era una inmunosupresión adquirida, pero hay otras situaciones de un paciente que también nos podrían llevar a un estado de inmunosupresión que predispone para adquirir esta enfermedad. ¿Qué es entonces el Cryptococcus neoformans? Es una levadura encapsulada, eh, que puede subclasificarse en dos variedades, la Bar grubi y la Bar neoformans. Estos organismos se encuentran sobre todo en el suelo, ¿sí? Ellos se encuentran en forma de espora en el suelo de todo el mundo, en áreas frecuentadas por aves, o sea, áreas donde hay muchas palomas, por ejemplo, el caso de la casa del señor, él vivía con muchas gallinas, muchas aves, entonces eso podría ser un nexo muy importante en especial pues esas dos, las palomas y los pollos. Y el otro lugar donde también lo podemos encontrar que está relacionado con el caso de este señor es en la madera. O sea, se sabe que en la madera eh, hay esporas de Cryptococcus neoformans, entonces no se sabe si el paciente pues estuvo inhalando mucho polvo de madera durante sus trabajos de carpintería y quizá ahí habían esporas del criptococo o si quizá lo adquirió por el contexto rural en el que vive el paciente. ¿Cuál es la patogénesis de esta enfermedad? O sea, ¿cómo infecta este microorganismo? Como les dije, la infección se desarrolla cuando las esporas son inhaladas y posterior a un periodo de latencia de alrededor de 6 a 12 semanas se diseminan hacia el sistema nervioso central. Entonces, para que aparezcan los síntomas de la patología, tienen que pasar por lo menos 2, 3 meses en pacientes inmunocompetentes aparentemente. Si en un paciente con VIH, quizá la aparición de los síntomas después de haber inhalado las esporas del microorganismo va a ser un poco más rápida por el estado de inmunosupresión. Pero en un paciente que pues, tiene un sistema inmune más o menos competente, se puede demorar 2 a 3 meses la aparición de los síntomas. ¿Cuáles son las hipótesis sobre el tropismo del criptococo hacia el sistema nervioso central? O sea, ¿por qué tiene una afinidad por el sistema nervioso central este microorganismo? La primera hipótesis que se plantean es que el líquido cefalorraquídeo es un medio de cultivo adecuado para este microorganismo y que el microorganismo es capaz de activar el complemento, eh, pero que no se desencadena una respuesta, ya que el complemento que se encuentra presente en el líquido cefalorraquídeo no es capaz de desencadenar una respuesta ante este
patógeno. Entonces, básicamente, si el criptococo logra llegar al líquido cefalorraquídeo, no hay manera en que lo puedan atacar. Esa es una de las teorías. La otra es el tema de la dopamina como sustrato para la producción de melatonina. Sabemos que el criptococo es un productor de melatonina y uno de los quizá precursores de esta molécula es la dopamina. Entonces, se dice que tiene tropismo por el sistema nervioso central, ya que allí hay mucha dopamina que le permite a él reproducirse de manera adecuada. El otro es el manitol. Este microorganismo es un microorganismo que degrada el manitol y dicen que esta presencia de manitol por esta bacteria puede generar un edema, ¿cierto? Y el edema lo que va a generar es una inhibición fagocítica, permitiéndole a él vivir en condiciones adecuadas para replicarse. Y por último, la última teoría que se plantea, o hipótesis, es la evasión del sistema inmune y la diseminación hematógena. Entonces, simplemente que el microorganismo, por temas de que el paciente está inmunosuprimido, logra evadir digamos, el mecanismo de respuesta del huésped y se disemina a través de la sangre y de los ganglios linfáticos hacia el sistema nervioso central, atravesando la barrera hematoencefálica. Epidemiología, ¿qué tan frecuente es este escenario? O sea, el escenario de un paciente que no tiene VIH y que le da una criptococosis, ¿qué tan frecuente es esto? Entonces tenemos que la mayoría de los pacientes que presentan esta patología presentan algún grado de inmunocompromiso. O sea, esto no va a aparecer en un paciente que está totalmente sano. Siempre hay algo que quizá no es evidente, pero le está generando algún grado de inmunocompromiso al paciente. Y la causa más frecuente, obviamente, es el VIH. Las otras causas de inmunosupresión, entonces, son ¿cuáles? Lo que había dicho. Entonces, un paciente aparentemente normal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay otras cosas como la terapia con corticosteroides, como la de este paciente, que me generan inmunosupresión. El trasplante de órgano, ¿sí? Sólido. Entonces, reciente, en los últimos 3 meses, se ha demostrado que al año 2.8 de estos pacientes con trasplante de órgano sólido presentan una criptococosis meningea por el grado de inmunosupresión, ¿sí? Para evitar el rechazo. El tema del cáncer, sobre todo los cánceres hematológicos y los cánceres que ya presentan un grado avanzado de malignidad, también generan inmunosupresión. La falla hepática o renal crónica sabemos que afecta el sistema inmune y generan inmunosupresión, y las enfermedades autoinmunes, que son muy raras, ¿sí? Pero debemos tenerlas en cuenta. Entonces, el lupus, por ejemplo, la hepatitis autoinmune, son enfermedades que debemos tener en cuenta porque pueden entonces generarnos cierto grado de inmunocompromiso del paciente. Las manifestaciones clínicas, ¿cuáles son? Son muy variadas, o sea, como vimos, el cuadro clínico de este paciente nos puede llevar hacia varias cosas. Nosotros pudimos haberlo abordado desde el punto de vista de la cefalea y hacer un estudio, ¿sí? Nos hubiéramos hecho primero entonces un estudio imagenológico del TAC por los signos de alarma, nos hubiéramos dado cuenta del edema y quizá en ese punto hubiéramos desviado la atención hacia otra cosa. Pero la sintomatología, al ser muy variada, pues no es muy fácil llegar al diagnóstico porque son varias cosas las que debemos descartar. Entonces, lo que se presenta típicamente, fiebre, se ha descrito en la literatura que el 50% de los pacientes no presentan fiebre, ¿sí? Cuando tienen esta enfermedad. Entonces, la fiebre no nos puede a nosotros descartar el hecho de que no tenga fiebre el paciente un síndrome meningio, ¿sí? O sea, nosotros no podemos llegar de entrada y decir, bueno, ya el paciente no tiene fiebre, no es nada infeccioso. No, o sea, eso no lo podemos hacer, sobre todo en neurología, por cosas como estas. La cefalea, entonces, es una cefalea que está asociada a una náusea y a un vómito en proyectil. ¿Sí? El vómito en proyectil ya nos está hablando de que el paciente está cruzando con una hipertensión endocraniana. La alteración del estado mental, un letargo que tenía este paciente, también es muy importante, ¿sí? Entonces, esto era otra cosa que también presentaba el paciente. Y los cambios comportamentales o alteración de la memoria. Vamos que el paciente, la hija nos refirió en un punto que había perdido la memoria, sobre todo la memoria de trabajo, ya que él no recordaba cómo hacer las actividades que había hecho durante toda su vida de manera cotidiana, ¿sí? Y estas alteraciones, digamos, de comportamentales y de la memoria se presentan de 2 a 4 semanas previo al diagnóstico, ¿sí? Entonces vemos que esto es una enfermedad muy subaguda, no es algo agudo que se presenta
ayer y ya hoy hay un compromiso muy grave, no, o sea, es una cosa que se va presentando de manera paulatina, pero pues que una persona tenga una alteración del estado de conciencia tan importante en solo 2 meses, ya nosotros lo podemos clasificar como una demencia rápidamente progresiva y debemos entonces evaluar cuáles son las causas de demencia rápidamente progresiva, cuál es la que debemos descartar que comprometa la vida y así abordar nuestro paciente. Otros síntomas menos frecuentes, las convulsiones, ¿sí? También podría presentarse entonces el caso clínico de un paciente que llega por un síndrome convulsivo y entonces al hacer el estudio pues debemos también descartar las causas infecciosas. Un paciente que llega en coma porque ya la enfermedad está muy avanzada o una enfermedad diseminada, por ejemplo una fungemia o digamos un paciente que inicialmente presenta un compromiso pulmonar porque también puede dar criptococosis pulmonar y que posteriormente entonces presenta el compromiso a nivel del sistema nervioso central. Para el diagnóstico, entonces, lo primero y lo que más nos va a guiar hacia qué patología estamos enfrentando es el líquido cefalorraquídeo. Como ya vimos, en este paciente no lo podíamos realizar. ¿Por qué? Miren, el estudio del líquido cefalorraquídeo, o sea, la punción lumbar, se debe realizar si no presenta lo siguiente. O sea, si el paciente tiene alguna de estas tres cosas, una de las tres, no lo podemos hacer y debemos primero hacer una imagen para corroborar pues, que el paciente no presente riesgo de hernia. ¿Sí? De las cosas que debemos tener en cuenta es focalización neurológica. El paciente la tenía, ¿cierto? Porque tenía una hemiparesia en una fuerza de 4/5 en el hemicuerpo izquierdo. Entonces ya eso es una focalización neurológica. Un papiledema, ¿sí? También cuando estemos haciendo la fundoscopia, vemos que tiene papiledema, no podemos hacer la, la punción lumbar, ¿sí? Ya nos está hablando de hipertensión endocraniana, también digamos el vómito en proyectil nos da también una idea de esto. Y la alteración del estado mental, como ya lo hemos hablado. Si presenta alguno de estos, es imperativo la realización de una imagen previa a la punción. Aquí tenemos entonces, según los hallazgos del líquido cefalorraquídeo, hacia qué patologías etiológicas, hacia qué agentes etiológicos, perdón, nos deberíamos guiar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene hipoglucorraquia, entonces posiblemente estamos frente a una meningitis bacteriana, ¿sí? Pero eso debemos asociarlo a las proteínas. Si están entre 100 y 500, o sea, si están bajas, seguimos con el tema de la meningitis bacteriana, o sea, sería concordante, pero si tiene una glucosa baja, por ejemplo, y tiene unas proteínas altas, entonces debemos mirar otras patologías que causen proteínas altas, como es una meningitis viral, una encefalitis, un neurosífilis, una tuberculosis meningia. También lo habían planteado. ¿Listo? Entonces, excelente ahí porque siempre que tengamos nosotros muchas proteínas en el líquido cefalorraquídeo debemos pensar en tuberculosis meningia. ¿Sí? Aquí están las causas menos comunes, como la que nosotros pues tuvimos hoy, que fue una meningitis fúngica, ¿sí? Meningoencefalitis por criptococo. Entonces, este está menos común, pero también en los pacientes que tengan una hipoglucorraquia, ¿sí? El otro parámetro muy importante a tener en cuenta es el conteo de células. Entonces, si las células están muy bajas o si están muy altas, ¿sí? ¿Y qué tipo de células? O sea, si tenemos aquí linfocitos, si tenemos neutrófilos, ¿en qué debemos pensar? ¿Sí? Listo. ¿Cuál debería ser la presión de apertura de ese líquido cefalorraquídeo? Hasta menos de 20 centímetros de agua se considera normal. Él tenía 22 en pacientes no VIH. En pacientes VIH menos de 20. Ahora, en pacientes no VIH no suelen ser tan marcadamente elevadas, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos un paciente VIH que tiene una criptococosis meningia, seguramente la presión de apertura no va a ser 22, sino que va a ser 38 centímetros de agua. Es una cosa exagerada. En los pacientes que no son VIH tienden a ser un poquito más normales, por así decirlo. Las células, lo mismo, se encuentran de 0 a 50 en VIH y de 20 a 200 microlitros en no VIH. Nuestro paciente era no VIH, por eso él tenía 120. La glucosa puede estar normal o disminuida, las proteínas normal o elevadas, la tinta china. Entonces, nosotros, ¿qué exámenes? O sea, cuando nosotros solicitamos el líquido cefalorraquídeo, debemos pedir unos exámenes en ese líquido cefalorraquídeo. Una de esas cosas es pedir una tinta china, ¿sí?
La tinta china es para mirar entonces si se tiñen algunas esporas micóticas que nos puedan entonces guiar a sobre cuál es el posible agente etiológico de la patología que estamos enfrentando. Otras cosas que debemos pedir, entonces debemos pedir un cultivo de Mycobacterium tuberculosis, un cultivo para organismos en cualquier muestra diferente a médula ósea, orina y heces, que así es como se solicita, para el líquido cefalorraquídeo. Un cultivo de medio, ¿sí? Un gram también lo debemos solicitar. ¿Mm? Una baciloscopia también la podemos solicitar. ¿Sí? Entonces son varias cosas que debemos solicitar para descartar o confirmar eso que nos planteamos. Si nos estamos planteando la tuberculosis meningia, pues pedir un BK, pedir un gram. Entonces todas esas cosas debemos tenerlas en cuenta al momento de tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo. Esta es la técnica de cómo se realiza la punción lumbar. Digamos aquí este aparato tiene un manómetro. Ya esto es muy sofisticado. Nosotros lo que generalmente hacemos es poner aquí un catéter o una sonda y vamos midiendo, o sea, el líquido va a salir con una presión, ¿cierto? Va a subir a través del catéter o la sonda, por lo general se usa un catéter, y luego nosotros con una regla medimos cuántos centímetros hay, ¿sí? Entonces cerramos aquí cuando ya no está saliendo, medimos cuántos centímetros hay, o sea, primero sale la presión, ¿sí? El chorro, entonces está, aquí cerramos, obstruimos el catéter, medimos y nos puede dar 38, 25, ¿sí? Entonces eso es más o menos como se hace cuando no tenemos este instrumento, ¿sí? ¿Con qué otras herramientas contamos? Entonces también podemos pedir una aglutinación látex, que es para mirar si hay presencia del antígeno del criptococo. ¿Sí? Esta prueba es muy buena porque tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad de hasta el 98%. En los pacientes seronegativos la sensibilidad disminuye, obviamente. Una PCR que tiene una sensibilidad y especificidad mayor al 90% para la detección del microorganismo. La resonancia magnética, ¿cuándo la pedimos? Cuando queramos identificar si hay alguna lesión que quizá no es muy evidente en el TAC, ¿sí? Entonces nosotros vemos el TAC, está aparentemente normal y decimos, no, necesitamos, este está muy característico de una meningitis, por ejemplo. Queremos ver el realce meningio que no se ve muy bien en el TAC, pedimos una resonancia. O alguna lesión en el parénquima que quizá no sea muy clara en el TAC, la podemos ver con mayor claridad en la resonancia. Entonces, eso es como el momento en el que pedimos la resonancia magnética. Y la razón. En cuanto al tratamiento, entonces, ¿cuándo, cómo y con qué tratamos al paciente con sospecha de infección por Cryptococcus neoformans? Obviamente, antes de que nosotros recibamos el resultado del líquido cefalorraquídeo, de las muestras de cultivos, el medio de cultivo para los hongos peces del agar sauró, entonces nosotros debemos pedir el cultivo en ese agar, ¿sí? Para, pues, obviamente, rectificar que sí es el microorganismo, que vimos quizás la tinción de tinta china. Entonces, antes de tener eso, nosotros ya debemos iniciarle una terapia al paciente. No podemos esperar a que nos lleguen los resultados una semana después, 4 días después de tomar las muestras, pues porque el paciente cada día que pasa vemos que se está comprometiendo más. Entonces, lo que nosotros, bueno, lo que hizo el doctor con el que yo vi este caso clínico fue que él inició tratamiento tanto para meningitis bacteriana como para una meningitis fúngica. Esos eran los dos escenarios que él se planteaba. ¿Por qué no se planteó la viral? Por el líquido cefalorraquídeo. O sea, el líquido cefalorraquídeo estaba muy sugestivo de ser o una bacteriana, una meningitis bacteriana o una meningitis fúngica. No era muy sugestivo de la meningitis viral. Entonces él inició el tratamiento para los dos. El tratamiento pues primario, ¿sí? El tratamiento empírico, y ya después el tratamiento dirigido obviamente lo inició cuando llegaron los resultados de las muestras. Entonces, los pacientes con meningoencefalitis criptocóxica requieren un curso prolongado de tratamiento antimicótico, ¿sí? Entonces, este tratamiento se hace en 3 fases. Hay una fase de inducción, una de consolidación y una de mantenimiento. Este tratamiento dura hasta 6 meses, puede durar hasta 6 meses, ¿sí? Y se hace en todos los pacientes que pues presenten algún compromiso del sistema nervioso central o con otros criterios que vamos a ver más adelante.
Presión intracraniana, adicionalmente a esto, ¿qué debemos evaluar y qué debemos también como mantener en constante monitoreo? La presión intracraniana, ¿sí? Se nos puede elevar. Entonces, si se nos está elevando mucho, lo que debemos hacer es un drenaje de ese líquido cefalorraquídeo por medio de una punción lumbar, eh, seriada. Entonces, todos los días vamos y hacemos una punción lumbar para drenar líquido cefalorraquídeo. Si a los 2 días de hacer esa actividad no mejora la presión intracraniana, entonces debemos hacer una derivación ventrículo-peritoneal, ¿sí? En medio de la válvula de Hakim, que nos va a ayudar a drenar todo ese líquido cefalorraquídeo que se está produciendo en exceso, ¿sí? Eso es a los 2 días de haber hecho el drenaje por medio de punción lumbar y que no responda a ese tratamiento. Y es algo que debemos evaluar constantemente y que no se nos puede pasar por alto. Reducir también la terapia inmunosupresora, sobre todo en pacientes con trasplante. Entonces lo que hacen es que si el paciente tiene una meningoencefalitis que estaba inmunosuprimido por un trasplante, entonces obviamente el paciente trasplantado tiene su terapia inmunosupresora, hay que disminuirla gradualmente e ir implementando el tratamiento antibiótico. No se puede disminuir del todo de una, obviamente, porque eso puede generar un síndrome que se llama síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, o sea que cuando nosotros tenemos el sistema inmune muy bajito y de repente, ¡pum!, lo volvemos a su 100%, la respuesta ante digamos, ante los patógenos que estén allí presentes va a ser 100 veces más grande que la respuesta normal, y entonces eso nos podría generar una recaída del paciente muy importante que se nos pueda salir de las manos, por ejemplo, una fiebre que no podamos controlar, una fiebre de 42, ¿sí? Un SIRS también, un sistema de respuesta inmune sistémica. Entonces es algo que debemos tener en cuenta también cuando los pacientes vengan con una terapia inmunosupresora, disminuirla gradualmente para evitar ese síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Ahora, si se le presenta al paciente, ¿qué debemos hacer? Controlarlo. ¿Sí? Controlar esos síntomas que se presentan en este síndrome. ¿Cómo sabemos entonces que el paciente está presentando un síndrome, ¿sí? Y está empeorando por ese síndrome inflamatorio de reconstitución y no porque se empeoró el tema de la infección? Entonces lo que hacemos es, después de haber iniciado el tratamiento antibiótico, el tratamiento eh, para el criptococo, mirar en una muestra de líquido cefalorraquídeo si aún hay presencia del patógeno. Si aún hay presencia del patógeno después de una semana de haber iniciado el tratamiento, decimos que es una recaída de la infección y que el paciente está empeorando por una recaída de la infección y debemos abordarlo hacia ese punto. Si no lo presenta y el paciente sigue empeorando, o sea, no presenta ya el microorganismo por el tratamiento que se le está dando, pues ya no es significativo, digamos, para encontrarlo en la muestra, y el paciente está empeorando, decimos, este paciente puede estar cursando con un síndrome inflamatorio de reconstitución y debemos tratarlo abordándolo hacia eso, ¿sí? No hacia que hizo una recaída del tratamiento o una falla terapéutica, sino hacia eso. Este es como el esquema, básicamente, de las fases del tratamiento: la inducción, consolidación, mantención, y si no tenemos disponibilidad de la flucitocina, debemos entonces adicionar fluconazol 800 a 1200 miligramos día durante 2 semanas. ¿Cuál es el tratamiento? Anfotericina B es lo que se recomienda, pero no en monoterapia, sino en combinación con fluconazol. Ha mostrado mejores resultados cuando se usa la terapia combinada que cuando se usa la terapia simple con o fluconazol únicamente o anfotericina B únicamente. Entonces la terapia combinada ha mostrado mejores resultados. Ahora, en cuanto al tratamiento, ¿qué más debemos tener en cuenta? Los pacientes con un líquido cefalorraquídeo normal que tengan, por ejemplo, un título del antígeno mayor a 1 en 512, mayor o igual a 1 en 512, ¿sí? Una enfermedad pulmonar severa, una enfermedad diseminada en 2 o más sitios, pero que no tenga nada en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Es un paciente que debemos tratar con este tratamiento. A pesar de que, digamos, no presente ningún tipo de sintomatología asociada al sistema nervioso central, debemos darle tratamiento del sistema nervioso central porque lo puede hacer eventualmente. Entonces,
Líquido cefalorraquídeo normal con un antígeno del criptococo mayor a 1 en 512, una enfermedad pulmonar severa, sí, que tenga infiltrados, porque así es como se presenta, digamos, la criptococosis de manera inicial a nivel pulmonar, y que además de esto, por ejemplo, tenga una enfermedad diseminada en 2 o más sitios diferentes al sistema nervioso central, se debe tratar con un régimen antifúngico del sistema nervioso central, ¿sí? En cuanto a la anfotericina B, se recomienda utilizar la que no es de oxicolato, ¿sí? Sobre todo en los pacientes trasplantados. Ha mostrado eh, mejor respuesta la terapia con la anfotericina normal. Y entonces, en conclusión, ya para terminar, ¿qué nos podemos llevar a la casa? Sospechar una meningoencefalitis en un paciente seronegativo. ¿Cuándo? Cuando tenemos una clínica subaguda de cefalea, alteración de las funciones mentales de rápido progreso y unos signos de meningitis, ¿sí? Algo que en la clínica nos haga pensar que el paciente puede estar cursando con meningitis. La fiebre no me define el cuadro, ya lo dijimos, o sea, el hecho de que no tenga fiebre no quiere decir que no está presentando un cuadro infeccioso. No realizar punción lumbar cuando, esto es algo que en verdad si nos podemos llevar únicamente esto de la charla sería excelente. Cuando tenga papiledema, algún tipo de focalización o alteración de las funciones mentales, primero hacemos la imagen. Y la terapia profiláctica se debe iniciar a tiempo, ya que esto mejora los resultados. Entonces, eso era todo por hoy, digamos, en cuanto a la revisión del caso. No sé si tengan alguna pregunta, eh, algo que quieran adicionar. Bueno, Juanca, yo creo que podría decir como algo adicional para aquellas personas que pues quieran una mnemotecnia fácil para el tratamiento de esta enfermedad, pues son las 3 F. Anfotericina, B, ¿sí? La otra es flucitosina, ¿sí? Y la otra es fluconazol. Son las 3 combinadas. Como bien decía ahorita Juanca, para el tratamiento de esta enfermedad, cuando hay personas que no tienen como tal historial de infección por VIH-Sida, ¿sí? Existe una fase de inducción que pues, se da un régimen combinado de anfotericina B con flucitosina y ahí pueden llegar los pacientes hasta 1 año y piquito con fluconazol de terapia de mantenimiento. Eso es como se instaura ese tratamiento en los pacientes y que bueno, es algo como un apunte adicional que les podría dar. Súper, súper, gracias por el aporte, Juan Francisco. No sé si alguien más quiera aportar algo, hacer alguna pregunta. La verdad quise hacer el caso pues eh, muy conciso, ¿sí? No quería como ahondar en muchas cosas como para que se nos quedaran puntos claves, ¿sí? Entonces, si no es más, pues podemos dar la charla por terminado. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes y pues espero podamos vernos en una próxima ocasión. Ok, Juanca, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros para este caso clínico y a todos nuestros asistentes por haber estado durante esta nochecita. Les agradecemos mucho. Que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Vale, Gracias. chao, chao, que estén bien. Gracias, hasta luego.